Aquí el doctor Marín. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Bueno, les quería preguntar si ya vieron su nota en el Q10, si ya todos consultaron sus notas. Sí, señor. Bueno, y el resto. Sí, profe. Y Ingrid, Tania, Wilmer, ¿ya consultaron sus notas? Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, profe. Sí, profe, ya las revisé. Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, si hay alguna pregunta con las notas, en el espacio Da Vinci me las pueden hacer, en los encuentros Da Vinci, ya saben que tengo encuentros Da Vinci los miércoles y jueves de 8 a 10. Entonces, ahí pueden llegar o también me pueden preguntar por correo. Cualquier cosa, cualquier alternativa está bien. Entonces, bueno, hagamos más o menos un contexto de dónde vamos, de dónde y cómo vamos. Hasta el momento hemos visto primero la llamada cinemática, que son los movimientos. La cinemática se refiere al movimiento. Entonces vimos el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento uniformemente acelerado, caída libre. Y después de eso vimos la llamada dinámica, que la dinámica se refiere a las causas del movimiento. En nuestro caso, las causas del movimiento pues son las fuerzas. Entonces las fuerzas están representadas matemáticamente mediante las leyes de Newton. Entonces, las leyes de Newton tienen la capacidad de describir cualquier fuerza y pues esas fuerzas generan un movimiento. Entonces ya tenemos estudiadas esas dos cosas, ¿no? Como la dinámica mediante las leyes de Newton y la cinemática mediante los diferentes tipos de movimiento que generan las fuerzas que estudiamos mediante las leyes de Newton. Entonces ya tenemos cubiertas como esas dos grandes partes de la física mecánica, que son la cinemática, primero, y segundo, la dinámica, ¿no? Todo dentro del formalismo matemático de los vectores, ¿cierto? También dedicamos un tiempo a repasar vectores y bueno, bien al principio también a la álgebra de solucionar ecuaciones de primer grado, segundo grado y sistemas de ecuaciones. Entonces, hecho ese trabajo, ahora vamos a introducir unas nuevas maneras de resolver eh, el movimiento de diferentes problemas, ya no desde el punto de vista de las leyes de Newton, que son las fuerzas, sino ya desde el punto de la energía, ¿cierto? Vamos a ver cómo se pueden resolver nuevos problemas, tal vez unos un poco más complicados, de una manera más simple que, es- que sería resolverlos mediante las leyes de Newton. Van a haber problemas que van a ser muy difíciles
de resolver mediante las leyes de Newton porque no vamos a tener exactamente todas las fuerzas que actúan en cada punto en un movimiento si este es complejo, pero el análisis de energía nos va a dar otros métodos y maneras para resolver problemas que con las leyes de Newton serían muy difíciles de resolver, pero con estos métodos de energía van a ser relativamente fáciles de resolver. ¿Ok? Entonces, para eso entramos al gran tema de trabajo y energía. Entonces, les voy a compartir pantalla para introducir ese tema, que es el tema de trabajo y energía. Entonces, creo que ya están viendo pantalla. ¿Cómo, profe? Ya están viendo pantalla. Ah, sí, sí, señor. Ok. Entonces, hoy vamos a ver el tema de trabajo y energía. Listo. Entonces, bueno, todos tenemos un concepto cotidiano del trabajo, ¿cierto? Todos pensamos que cuando hacemos una fuerza, también hacemos un trabajo. Digamos, aunque los conceptos cotidianos y físicos de trabajo coinciden en algunas veces, pues otras veces no van a coincidir. El concepto físico de trabajo va a ser diferente en general al concepto cotidiano de trabajo, ¿cierto? Entonces, todos tenemos como una idea general de lo que puede ser el trabajo cuando decimos que hicimos un trabajo sobre un objeto, ¿sí? Ahí estamos más o menos diciendo que hicimos una fuerza sobre un objeto que nos costó un trabajo, ¿cierto? Un trabajo físico porque sentimos los músculos gastados o un esfuerzo físico que requiere un trabajo, ¿no? Eh, en física vamos a analizar el trabajo también con las fuerzas, ¿sí? Entonces vamos a introducir el concepto de trabajo desde un punto de vista físico y como siempre, eh, ese punto de vista físico se puede matematizar, se puede escribir una ecuación matemática. Entonces, veamos esa gráfica. En esa gráfica que tenemos representado, un desplazamiento que hace un cuerpo, que en este caso es un bloque. Ese desplazamiento se llama S, ¿cierto? Lo estamos llamando S, es un desplazamiento vectorial, pero ese desplazamiento está siendo causado por una fuerza. Entonces, cuando una fuerza causa un desplazamiento, podemos decir que esa fuerza realizó trabajo, que sería algo así como lo equivalente a nosotros arrastrando una caja, ¿cierto? Si se arrastra una caja, pues nuestros músculos sienten ese trabajo que hace, ¿cierto? Porque hay que invertir una energía para desplazar esa caja. Entonces decimos que se realiza un trabajo. Entonces podemos hacer una primera definición de trabajo de la siguiente manera. Entonces primero vamos a definir el trabajo como
Eh, vamos a escribirlo como W, ¿sí? No confundir trabajo, no confundir W de trabajo con W de peso, son cosas diferentes, ¿no? Aquí W lo vamos a llamar trabajo. Y en una primera definición vamos a decir que el trabajo es la fuerza ejercida por la distancia causada, ¿cierto? La fuerza ejercida sobre un bloque y esa fuerza ejercida generó un desplazamiento, ¿cierto? Entonces aquí tenemos F y el desplazamiento, digamos que es S. Eso es una definición preliminar. Vamos a ver una definición más general, pero en primera aproximación podemos decir que eh, el trabajo es fuerza por distancia, ¿cierto? Entonces, unidades de trabajo. ¿Cuáles serían las unidades de trabajo en el sistema internacional? Pues a partir de esa primera ecuación podemos ver cuáles son las unidades, ¿no? Vean que el trabajo tiene unidades de fuerza por distancia. ¿Me recuerdan cuáles son las unidades de fuerza en el sistema internacional? ¿Alguien que me recuerde? Cualquiera puede participar. Si no Profe, empieza, espera, si no empieza a preguntar uno por uno. ¿Cómo? ¿Cómo, Jessica? no, espera que estoy buscándola. Bueno, ¿y los otros recuerdan cuáles son las unidades de la fuerza en el sistema internacional? Ingrid, por ejemplo, ¿cuáles son las unidades de fuerza? Ya la estoy buscando, profe. Bueno, mire, ahí Wilmer respondió Newton. Entonces sí, gracias Wilmer, son newtons. Sí, son las La Newton, profe. de energía las unidades de fuerza son newtons. Y las unidades de desplazamiento, la unidad de desplazamiento, ¿cuál es? ¿Aló? ¿Están ¿Esos son los conectados? kilómetros? En el sistema internacional, no. ¿Cuál es la unidad de desplazamiento? No son kilómetros. Hay una que es más general. O sea, no es más general, pero es la unidad definida en el ¿Metros? sistema internacional. ¿Cuál, Ingrid? ¿Metros? Metros, ¿cierto? Ustedes ya saben Sí. que las unidades de desplazamiento son metros. Bueno, Entonces, ya. de la ecuación de arriba se ve que el trabajo es newton por metro. ¿Alguien recuerda qué es un newton por un metro? ¿Cómo se define? Bueno, tal vez no recuerden. Eso lo vimos bien al principio cuando vimos las unidades compuestas. El newton por metro simplemente se define como joule. Joule o joule. Joule sería en español, joule sería en inglés. Y es la unidad en el sistema internacional del trabajo. Y simplemente es un newton por un metro. Entonces ya tenemos las unidades de trabajo. Son joule.
Bueno, pero esta es una definición preliminar. Vamos a ir hacia una definición más general con la siguiente gráfica. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos una vista superior de un carro que se está desplazando una distancia S, un desplazamiento S, por cuenta de una fuerza, pero esa fuerza es perpendicular. Si ustedes ven aquí, esa fuerza de acá, bueno, esa fuerza de acá, perdón, es diagonal. Es una fuerza diagonal que se puede descomponer, como ya sabemos, en una fuerza paralela y en una fuerza perpendicular, ¿cierto? F paralelo, aquí tenemos un F con dos rayitas. Voy a señalar. Ahí tenemos una fuerza oblicua que está haciendo que el carro se mueva un desplazamiento S, ¿cierto? Esa fuerza oblicua, que es esta de acá, se puede descomponer como siempre en una fuerza paralela al desplazamiento y en una fuerza perpendicular. Si ven estos simbolitos que están aquí y acá, pues yo no sé si eso lo hemos mencionado, tal vez sí. Estos simbolitos significan, estas dos líneas significan paralelo y esa línea sí, que está aquí, significa perpendicular. Perpendicular. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos una fuerza oblicua que está haciendo que el objeto se mueva. ¿Sí? Este señor está aplicando esa fuerza oblicua que está haciendo que el carro se mueva a una distancia S. Pero entonces aquí vamos a generalizar nuestra definición de trabajo diciendo que solo la fuerza paralela al desplazamiento, que es esta, hace trabajo. ¿Sí? Entonces, solo la fuerza paralela al desplazamiento AS hace trabajo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues que la fuerza perpendicular no hace trabajo. ¿La fuerza perpendicular a qué? Pues al desplazamiento, ¿no? Entonces, esta fuerza sí hace trabajo, la fuerza paralela, pero esta fuerza perpendicular no hace trabajo. Eso simplemente, ¿eso de dónde sale? Pues eso es una definición conveniente en física que nos permite analizar diferentes problemas. Más adelante vamos a analizar eso, pero entonces la definición más general es que entonces, si tenemos el mismo objeto, aquí, tenemos el mismo objeto que se desplazó una distancia S, pero ahora este objeto se desplazó por cuenta de una fuerza oblicua. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Pues que esa fuerza se puede descomponer en en una fuerza paralela al desplazamiento, esa fuerza la llamamos F paralela, y una fuerza perpendicular, ¿cierto? Esa fuerza perpendicular. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que solo la fuerza paralela hace trabajo. Solo la fuerza paralela hace trabajo. Entonces, esa fuerza paralela, aquí se puede extrapolar, ese vector se puede extrapolar acá. Es la misma fuerza paralela.
Aquí borremos este F porque queda mal puesto. Ese F, la fuerza F es esta. F. Y esta es la fuerza paralela. La extrapolación en el eje X, ¿no? Este es el eje X. Entonces, si tenemos que el ángulo entre la fuerza paralela y la horizontal, ¿cierto? Que sería el mismo ángulo entre la fuerza, sería el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, ¿cierto? Porque la fuerza está aquí, la voy a retener acá, la fuerza está acá, y pues el desplazamiento es en X, ¿no? Entonces ese ángulo entre la fuerza y el desplazamiento lo vamos a llamar teta, un ángulo teta. Entonces, tenemos ahí lo siguiente. ¿Alguien recuerda cómo se hace la extrapolación de la fuerza paralela? ¿Cómo es la fuerza paralela respecto a F y respecto al ángulo? ¿Cómo sería la fuerza paralela? Entonces, tenemos el siguiente esquema. Tenemos la fuerza perpendicular acá, la fuerza normal acá. Hacemos la extrapolación y esta es la fuerza paralela. Y este es el ángulo. ¿Cómo es la fuerza paralela en términos de la fuerza F? Cualquiera puede participar. Por ejemplo, Freddy Peña. ¿Freddy Peña está ahí? Freddy, cuéntame cómo es la fuerza paralela respecto a F. ¿Cómo se puede escribir? ¿Freddy está conectado? Bueno, la gente se conecta y no responde. Los que no vayan respondiendo les voy poniendo su falla, porque no están llegando no están llegando a la aula y no están respondiendo. Ingrid, Aquí estoy, profe. bueno, Pero estoy buscando como para... pero eso ya se lo tienen que No la saber. recuerdo. No, pero eso no es ¿Señor? que eso no es para acordarse, sino eso ya lo deben saber así automáticamente, porque pues ya vimos varias veces vectores. Ay, no. Otro compañero. Jessica, ¿cómo puedo escribir la fuerza paralela respecto a F y al ángulo? Es la extrapolación en X de F. Profe, no me acuerdo. No, es que, no, de pronto no sé bien y diga una barra basada. No, tranquila, tranquila. O puede opinar No, libremente. No, no, profe. Mejor, ¿por qué no la recuerda de nuevo, profe, por favor? profe, tiene que ver con W. ¿Cómo es? Estamos haciendo la extrapolación en X de F. ¿Cómo se puede O escribir sea, eso? Esos son pues vectores. sería como... sí, ¿Cómo es la sería extrapolación como... de un vector? Sumatoria de X. No. No. O sea, equivocada. John Mercado, cuénteme cómo puedo escribir F paralelo en términos de F y del ángulo. De F y del ángulo, profe, Ujú. pues dice que
Pues yo no sé, profe, no me acuerdo, pero yo creo que de pronto es por movimiento de la... Profe, perdón, ¿y ese no es como la fórmula de F de coseno del ángulo de teta? Sí, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Quién participó, Lisette? Dice, sí, señor, F por coseno de teta. Sí, esa es la respuesta. F por coseno de teta. Gracias, Lisette. Los que no me responden tienen falla. Los que cuando les pregunto y no me responden tienen falla. Porque, ¿cómo así que se conectan y qué? Como que se conectan y dejan el computador ahí y se van a hacer sus cosas. No, tienen que estar Pero, pendientes de profe, la clase, ¿no? ¿te refieres a las personas que no participen o No, los que contesten no pero contestan contestan. erróneamente? Pero cuando les pregunto algo y no contestan, pues es porque no están pendientes de la clase, ¿no? Ah, ok, listo. Hay que estar pendiente de la clase. Bueno, entonces el F paralelo es F coseno del ángulo. Entonces dijimos, retomemos un poco. Profe, buenas noches, qué pena. ¿Cómo? Sí, Frey. No, profe, es que me dijo que se me había llamado ahí, yo estaba pues todavía. Sí, sí, es que yo todavía pues estoy en la oficina, estaba imprimiendo ahí unas hojitas y pues estoy en la clase y pues estoy aquí en lo del trabajo, qué pena, profe. Bueno, no, tranquilo. Entonces, dijimos que lo que hace trabajo es la fuerza paralela, ¿cierto? Que la acabamos de hallar. Entonces, según la definición de arriba, el trabajo quedaría la fuerza paralela, que es F coseno del ángulo, por el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, eso es una definición un poco más general porque podemos ya trabajar con fuerzas oblicuas. No tiene que ser una fuerza paralela, sino podemos trabajar con una fuerza oblicua. Pero en todo caso, la fuerza que hace el trabajo es la fuerza paralela. Entonces, vamos encerrando las definiciones importantes. F por S o F coseno del ángulo, parece que esta segunda es más general. Quién será Diana Yurani Martínez Martínez? ¿Ustedes la conocen? ¿Alguien la conoce? Pues yo nunca, yo No, nunca lo había profe. escuchado en la clase, profe. Que se quiere conectar. De pronto está Debe estar complicado. equivocada. Sí. Bueno, sigamos. Entonces, pero ahí está interrumpiendo la pantalla, ¿cierto? No, profe. Ahí se ve normal. Sí. Ahorita no estás escribiendo. Sí, no. No, sí, normal. Ah, ok. Listo, entonces tenemos una definición más general de trabajo cuando tenemos una fuerza oblicua. ¿A alguien se le hace conocido como esa cantidad? eh, F por S por coseno del ángulo. ¿Ustedes ya vieron álgebra lineal? No, profe. No, señor. ¿No han visto álgebra lineal? Bueno, entonces aquí vamos a repasar un concepto de álgebra lineal que es, bueno, si no lo han visto, pues lo vemos, que es el producto punto. Producto punto. ¿Alguien ha visto
el producto punto entre dos vectores? La respuesta puede ser no. No sé si Creo no lo han que visto. es como la resta o algo así de los vectores. Creo, pues no, no sé, no me acuerdo bien, pero me suena. Hmm. No, simplemente el producto punto entre dos vectores se define de la siguiente manera. Si tenemos un vector A y un vector B y lo multiplicamos, que eso se llama el producto punto, simplemente el producto punto se puede escribir como, aquí tengo el vector A, aquí tengo el vector B, y tenemos el ángulo entre el vector A y el vector B. Entonces el producto punto simplemente se escribe como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre ellos, ¿cierto? Esta es la definición del producto punto. Eh, sí. Si ven que la multiplicación de dos vectores da un escalar, este número que estoy señalando acá es finalmente un escalar, ¿no? Entonces, el producto punto se caracteriza por eso, por ser la multiplicación entre dos vectores que generan un número escalar. Ok. Si ven que entonces esto parece un producto punto, mira, aquí tengo la fuerza, tengo el desplazamiento y tengo el coseno del ángulo, entre la fuerza y el desplazamiento, que es la definición que tengo acá. ¿Sí ven? Aquí voy a ahorrar un momento para escribir las fuerzas en rojo. Entonces, haciendo uso del producto punto, puedo decir que eh, el trabajo es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Simplemente eso. El trabajo es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Porque puedo escribir el trabajo como igual a F por S. ¿Sí ven? F por S. Si hago el producto punto entre F y S, pues simplemente es F por S por el coseno del ángulo. Es lo mismo que tengo acá. Esto y esto son iguales. Entonces puedo tener esa definición más general de trabajo simplemente como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Cierto? Entonces, vamos resumiendo. Tengo tres definiciones que son equivalentes del trabajo. Si la fuerza es paralela al desplazamiento, pues el trabajo es simplemente fuerza por distancia. Si la fuerza es oblicua al desplazamiento, pues el trabajo es fuerza por distancia por coseno del ángulo. ¿Cierto? ¿Qué es esto? F por S por coseno del ángulo. Y esto se puede escribir como el producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, ahí voy escribiendo esas definiciones. En el fondo, ¿sí ven que es la misma definición. Ok. Y entonces aquí mediante el siguiente esquema podemos ver que pueden haber trabajos positivos, pero también pueden haber trabajos negativos. Vamos a ver en qué casos tenemos trabajos positivos y en qué casos tenemos trabajos negativos. Y en qué casos tenemos trabajo igual a cero. Entonces veamos el primer esquema. Ese esquema que está ahí, de nuevo, representa un objeto, en este caso una caja, que está siendo desplazado por una fuerza. Y esa fuerza es oblicua. Está inclinada a un ángulo θ respecto al desplazamiento. ¿Cómo es el trabajo en ese caso? Pues
Veámoslo acá. El trabajo en ese caso es, pues, la fuerza por el desplazamiento, por la distancia, por el coseno del ángulo entre la fuerza y la distancia, ¿cierto? Veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos la caja moviéndose el mismo desplazamiento, pero la fuerza tiene esta dirección? Tiene esa dirección indicada ahí. ¿Qué pasa ahí? Pues la fuerza es oblicua, pero si ven que está a un ángulo mayor a 90 grados, este ángulo es mayor a 90 grados. Eso sería como una caja moviéndose hacia adelante y ustedes la están intentando frenar, ¿cierto? Con una cuerda. ¿Sí? La caja se está moviendo en esta dirección y ustedes la están intentando frenar con una cuerda en esta dirección. En ese caso, pues, el trabajo es lo mismo. F por fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues el ángulo entre el vector desplazamiento y el vector fuerza. Hay que tener cuidado, si ven que el desplazamiento va hacia adelante y la fuerza es como que si estuviera retrasando la caja, como tiene una componente negativa, tiene una componente hacia atrás. Entonces, en ese caso, el ángulo es mayor a 90 grados. Quiero que hagan un experimento con la calculadora. ¿Cuánto es el coseno de un ángulo mayor a 90 grados? O sea, ¿qué signo tiene? Por ejemplo, coseno de 100. Quiero que calculen el coseno de 100 con calculadora. A mí me da menos 0.17. Exacto. Entonces, el punto ahí es que el coseno de un ángulo mayor a 90 es negativo. Entonces, en este caso el trabajo va a ser negativo. Trabajo negativo. En el caso de arriba, pues el ángulo era menor a 90 grados, entonces tenemos un trabajo positivo. Entonces, eso tiene su significado físico, ¿no? El trabajo es positivo si hago mover la caja hacia adelante, ¿cierto? El trabajo es negativo, en este caso si estoy como impidiendo el movimiento de la caja, ¿sí? De alguna forma se puede interpretar también como si la caja, vean que en este caso la caja está jalando la cuerda, ¿sí? Entonces se puede decir, en el primer caso, estoy haciendo trabajo sobre la caja, haciendo trabajo sobre el objeto. Y en el segundo caso, como la caja jala de la cuerda, entonces puede decir que el objeto hace trabajo. ¿Sobre qué? Luego el trabajo negativo también se podría decir como el descenso de la caja. ¿El descenso? Sí, pues si usted está sosteniendo la caja y la está empujando hacia arriba, pero igual la caja es muy pesada y está cayendo, pues se puede decir que es un trabajo negativo, como si la caja estuviera haciendo un trabajo sobre usted. Esa es la diferencia. Entonces, en el primer caso tenemos que se hace trabajo sobre la caja, se hace trabajo sobre el objeto. Y en el segundo caso tenemos que el objeto es el que hace el trabajo. Estas son las dos diferencias. Y en ese caso, pues el trabajo es negativo. Profe, o sea que es negativo cuando el ángulo se expande más a ¿Sí? más de 90 grados y es positivo cuando el ángulo reduce. Sí, cuando es menor de 90 grados. Sí. Ah, ok, profe. Pregunta para todos. A ver quién participa. Vean la tercera situación. La tercera situación, la fuerza está hacia arriba, ¿sí? O sea, la fuerza
tiene un ángulo de 90 grados sobre el desplazamiento. En este caso, ¿cuánto es el trabajo? ¿Cuánto sería el trabajo en ese caso? Profe, de esa manera puede ser que es positivo. No. Wilmer dice que 0. ¿Por qué, Wilmer? Pues hagamos un experimento sencillo. Calculen en su calculadora el coseno de 90. ¿Cuánto les da el coseno de 90? 0, profe. 0. Entonces, por la definición del trabajo, si el ángulo de 90 es 0, ¿cuánto sería el trabajo? Si el coseno de 90 es 0, ¿cuánto sería el trabajo? Pues el trabajo es 0, ¿no? Si el coseno de 90, si el coseno de 90 es 0, pues el trabajo es 0. ¿Ahí qué estoy indicando? Estoy indicando que las fuerzas perpendiculares no hacen trabajo. Por lo menos en la definición física, la fuerza perpendicular no hace trabajo. Lo que hace trabajo son fuerzas que tengan una componente paralela al desplazamiento. Pero las fuerzas perpendiculares no hacen trabajo. Entonces, en ese caso, si la caja se está desplazando en un desplazamiento S y hay una fuerza que la jala hacia arriba, pero pues la caja no se mueve hacia arriba, sino que se mueve perpendicularmente, se dice que el trabajo es 0. Entonces ahí tenemos los tres casos. Trabajo positivo, cuando se hace trabajo sobre el objeto. Trabajo negativo, cuando es el objeto el que hace el trabajo. Y trabajo 0, cuando la fuerza es perpendicular. Ok. Profe, una pregunta. Sí, cuénteme, dígame. Y si en ese sentido la está haciendo hacia abajo? Perpendicular hacia abajo, entonces sería 0 también, porque el ángulo sería de 90. Ah, ok, profe, ok. Gracias. Ok. Entonces aquí hay una pequeña diferencia entre el concepto físico de trabajo y el concepto cotidiano. Digamos, esa pequeña diferencia la podemos ver mediante el esquema representado en la figura. Ahí tenemos una persona levantando pesas, pero digamos que las pesas están quietas, ¿sí? Recordemos la definición de trabajo. Aquí tenemos que el trabajo es fuerza por distancia por coseno del ángulo entre la fuerza y la distancia. Entonces, en este caso la distancia, ¿cuánto es? Pues 0, porque las barras no se están moviendo. Si la distancia es 0, pues el trabajo es 0. ¿Sí? Entonces, desde el concepto físico de trabajo, se dice que la persona no está haciendo trabajo sobre las pesas. ¿Por qué no está haciendo trabajo? Porque no la está moviendo. Entonces, siempre el trabajo se relaciona con el desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Y digamos, por eso estaba diciendo que se diferencia el concepto físico. Este es el concepto físico que se diferencia del concepto cotidiano, porque uno cotidianamente podría decir, claro, pues la persona sí está haciendo trabajo sobre las pesas, está haciendo un trabajo para sostener las pesas. Bueno, esa es la definición cotidiana y pues que se usa en el día a día. Pero la definición física, ¿sí? La definición física que no tiene por qué coincidir con la definición cotidiana, es que en ese caso el trabajo es 0. ¿Por qué? Porque no está no está causando desplazamiento sobre el objeto.
hay una cosa que tal vez deba recalcar y es el tema del ángulo. Este ángulo de aquí, a ver, este ángulo de aquí, ¿cuál ángulo es? Es este ángulo. Ese ángulo de ahí es el ángulo, eso es importante. Es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, ¿cierto? Es el ángulo entre F y S. Pues justamente por eso el trabajo se puede definir como el producto punto entre la fuerza, el vector fuerza y el vector desplazamiento. Listo, entonces así queda definido el concepto de trabajo. Una pregunta, volviendo a la imagen de la persona que estaba sosteniendo la pesa. Volviendo a esa imagen, ¿será que si la persona baja, será que si la pesa baja, sí? O sea, ¿será que si la pesa se desplaza, hay trabajo ejercido? ¿Se desplaza hacia dónde, profe? Hacia abajo. No, porque sería una fuerza perpendicular, ¿no dice? Pero, por ejemplo, pero la pesa se está desplazando en paralelo a la fuerza. Si la pesa baja, se desplaza en paralelo a la fuerza, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se está haciendo trabajo si la pesa se desplaza? Pues para mí sí, profe. ¿Y el resto qué piensa? Si la pesa se desplaza un poco hacia acá. Se desplaza una distancia S. Vean. ¿Será que hay trabajo o no? Si son desplazamientos, sí. Sí, ahí hay trabajo porque hay una fuerza que es paralela al desplazamiento. El vector de desplazamiento tendría esta dirección. Entonces, de hecho, en ese caso, si la pesa se desplaza hacia abajo, como la fuerza y el desplazamiento están en sentido negativo, sería un trabajo como la fuerza y el desplazamiento están en sentido opuesto, sería un trabajo negativo. Y si la pesa sube, si la pesa retorna y vuelve a subir, en ese caso sería un trabajo positivo porque la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección. Ok. Entonces, como siempre les digo, esto se entiende bien haciendo ejercicios, haciendo problemas concretos, ¿sí? Así en lo abstracto, en la dimensión de lo abstracto queda un poco difuso. Las cosas se entienden bien haciendo problemas. Entonces, pues vamos a hacer un ejercicio que es el ejemplo 6.2 del libro. Vamos al ejemplo 6.2. Entonces, ¿qué tenemos en ese ejemplo?
tenemos un trabajo realizado por varias fuerzas. Tenemos un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra a 20 metros sobre el suelo horizontal, ¿cierto? Entonces nos remite la figura es esta. Entonces vemos un tractor que está arrastrando un montón de leña y eso está hecho mediante ¿cómo se llama eso? Una cadena que está a un ángulo, un ángulo phi del piso. Esa es la letra griega phi. ¿O sí? No me acuerdo. Bueno, es una letra griega. Esta que está acá. Sí, la cadena está a un ángulo dado del piso, de la horizontal del piso, entonces pues eso va a ser importante. Ese es el esquema del problema. Y entonces nos dice, el peso total del trineo y la carga es de 14.700 newtons. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons a un ángulo de 36,9 sobre la horizontal. Esa es la fuerza de la cadena. Como se indica en la figura 6.7b. Bueno, eso ya lo vamos a hacer mediante el diagrama de cuerpo libre. Una fuerza de 3.500 newtons se opone al trineo, al movimiento del trineo. Nos piden calcular el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo y el trabajo total de todas las fuerzas. Listo, entonces este es el ejemplo 6.2. Aquí vemos el dibujo. Y bueno, en el ejemplo de una vez nos dan el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Pues porque tenemos que analizar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el montón de madera. Entonces digamos que el montón de madera es ese cubo de ahí. Esto es eso que está ahí. Entonces, identifiquemos las fuerzas que están actuando sobre el montón de madera. Ustedes me las van diciendo y yo las voy anotando. Tengo el montón de madera acá. ¿Qué fuerzas actúan según el problema sobre ese montón de madera? Profesor X ¿Cuál? Perdón. está 3.500. Sí, pero ¿cómo se llaman esas fuerzas? ¿Cómo se llama esa fuerza de 3.500? ¿O cuál es? Espera. El peso de la madera, Entonces tenemos la fuerza, que es W, minúscula, es el peso, ¿cierto? Listo. ¿Cuál otra? ¿Fuerza total? No, la normal, la normal, sí. La de ¿Normal? arriba. Sí. Pero eso tengo, ¿no? Ok. F del ángulo, profe. Sigamos con las fuerzas. Acá tracemos la horizontal. Esa fuerza de 3.500 aquí, ¿cuál es? Esa fuerza ¿cómo le estamos llamando? Si no lo recuerdan, es la fuerza de fricción. Es la fuerza de fricción porque es la fuerza que se opone, llamémosla FR, esa es la fricción, es la fuerza que se opone al movimiento de la madera, ¿cierto? Es la fricción que hace el piso con la superficie y esa fuerza se opone al movimiento, ¿no? Estamos asumiendo que la madera, pues, como está jalada por el tractor, se está moviendo hacia adelante. Entonces la fricción va hacia atrás. Y la fuerza que queda es esa Ft, que es la fuerza que hace el tractor sobre la madera. Pero el tractor hace la fuerza mediante una cadena que está a un ángulo phi de la horizontal.
Entonces ahí ya tenemos identificadas las 4 fuerzas, ¿no? La fuerza del tractor, la normal, el peso y la fricción. Listo. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar el trabajo de cada una de esas fuerzas. Como tengo 4 fuerzas, pues serían 4 trabajos, ¿no? Entonces voy a empezar a preguntar fuerza por fuerza. Como dijimos el desplazamiento, pintémoslo con otro color. El desplazamiento de la madera está en esta dirección, ¿cierto? O sea, se está moviendo hacia adelante. Y como siempre, pues ese es el eje X y el eje Y, pues es perpendicular. Ese es nuestro sistema de referencia. Listo. Entonces voy a empezar a preguntar por los trabajos fáciles de calcular. Entonces, ¿cuánto es el trabajo? Lo voy a llamar W mayúscula sub N que ejerce la fuerza normal. ¿Cuál es el trabajo que hace la fuerza normal sobre la madera? Piénsenlo un rato y me dicen. Profe, me hace un favor, qué pena. ¿Sí? ¿Me puede decir qué página es donde está el ejercicio? Es la página... ¿qué? 185. Gracias. Profe, ¿sería cero? Cero. Sí, sí es cero. ¿Pero por qué? Porque no hay desplazamiento. Sí, mire que sí hay desplazamiento. El desplazamiento es ese. Es de 20 metros. La razón por la cual ese trabajo es cero es otra. Profe, pero luego ahí no sería, para calcular ese trabajo, no sería la fuerza por la distancia ahí por los 20 metros sobre el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. Entonces, eso. Pero ¿cuál es el ángulo entre la normal y el desplazamiento? Freddy o Tania, que eran los que estaban participando. 36.9, pues según los No, datos ahí, el ángulo. no, ese es el ángulo, póngale cuidado, ese es el ángulo entre la fuerza que hace el tractor y el desplazamiento. Es 36,9. Pero ¿cuál es el ángulo entre la fuerza normal y el desplazamiento? ¿90 para que dé cero? ¿Sí? El No. ángulo, exacto, gracias. El ángulo entre el desplazamiento y la normal es 90. ¿Sí? Y si el ángulo es de 90, pues el trabajo es cero. Ya dijimos que fuerzas perpendiculares al desplazamiento no hacen trabajo. Entonces, este trabajo normal sería normal por S, fuerza por distancia, por el coseno de 90. Pero el coseno de 90 es cero. Entonces el trabajo es cero. Entonces recuerden, fuerzas perpendiculares al desplazamiento no hacen trabajo. Listo. Entonces, quiero hallar el trabajo que hace el peso. ¿Cuánto sería el trabajo que hace el peso? Pues Julio, profe. No, Julius es una unidad. No, Estoy porque de preguntando igual por el manera estándar. hacia abajo, pues, pues lo que pesa esto que no dice que 14,700. Sí, pero entonces, John, respóndame. ¿Cuál es el ángulo entre el peso y el desplazamiento? John, Sí, señor. ¿cuál Pues, es el ángulo entre el peso y el desplazamiento? pues ¿Cuánto?
Pero, 90 grados, ¿no? sí, 90 grados. Ahí respondieron. 90 grados. Entonces, de nuevo, el peso es perpendicular al desplazamiento. Entonces, el trabajo que hace el peso es cero. El trabajo que haría el peso sería W por S por coseno de 90. Coseno de 90 es cero. El ángulo entre el desplazamiento y el peso es cero. Listo, esos eran los trabajos fáciles de calcular. Ahora vamos al siguiente. ¿Cuánto es el trabajo o cómo calculo el trabajo que hace la fricción? Entonces quiero calcular el trabajo que hace la fricción. Lo voy a calcular de la siguiente manera, ¿no? Siempre es fuerza por distancia por el coseno del ángulo entre el desplazamiento y la fricción. Entonces, hago esa pregunta. ¿Cuánto es el ángulo entre la fricción y el desplazamiento? El doble, profe, 180. 180, ¿sí? Wilmer también respondió, 180. Y quiero que en su calculadora calculen el coseno de 180. A ver cuánto les da. A mí me da menos 1. -1. ¿Sí? Es -1. Entonces, justamente, aquí nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar la fricción, que ya la tenemos, 3.500 newtons. El S, que nos lo da el problema, 20 metros, por coseno de 180, que es -1. Si ven que ese trabajo nos va a dar negativo, ese trabajo nos va a dar, bueno, esa multiplicación 3.500 por 20. Eso da 70, pues sí, 70.000, ¿no? Pero da negativo, da menos 70.000. ¿Qué unidad? Pues la que mencionaba ahorita John, menos 70.000 joules. Ok, entonces ya encontré el trabajo que hace la fricción. Si ven que el trabajo que hace la fricción es negativo, claro, debe ser negativo porque en este caso como que la madera jala, sí, se podría ver como así. Como la madera se mueve sobre el piso, es la madera la que hace fricción, la que hace trabajo sobre el piso. Entonces, el trabajo es negativo. Y finalmente, entonces, vamos a hallar el trabajo hecho por la fuerza Ft, que es la fuerza del tractor. Entonces, eso es, pues la fuerza del tractor por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo entre la fuerza del tractor y el desplazamiento? Esa es 180. la que había hecho. 36,9. No, 36,9 es la que da el problema. Sí, sí. 36. Bueno, el ángulo se llama phi, que es este que está acá. Acá reemplazamos los valores, simplemente. Nos queda 5.000, que es la fuerza que hace el tractor, por 20 metros, que es S, por el coseno de 36,9. Y listo. Entonces ya tenemos todos los trabajos ahí. Puedo agrandar la imagen y ver cuánto es el resultado de eso. 79,968,4. Sí, 79,9, sí, 79.900. Bueno, eso se puede aproximar a 80.000, ¿no? Entonces eso es 80.000 joules. Si ven que ese valor es positivo, porque es
pues la fuerza que le hace el tractor está haciendo trabajo positivo sobre la madera, o sea, se hace trabajo sobre la madera. Listo. Pero entonces la pregunta era, ¿cuál es el trabajo total? Pues el trabajo total, como es una cantidad escalar, bueno, eso tal vez no lo mencioné al principio, pero acá se puede mencionar, y acá es evidente, a partir de los números que estamos obteniendo, el trabajo es una cantidad escalar. Entonces, como es una cantidad escalar, se suma como un número cualquiera, como un número común y corriente. No son vectores, entonces no hay que hacer suma vectorial, sino lo sumamos como números normales. Entonces, el trabajo total es la suma de todos los trabajos. El trabajo de la fuerza normal más el trabajo del peso más el trabajo de la fricción más el trabajo de la fuerza del tractor. Bueno, ya sabemos que los dos primeros son 0. La suma de los otros dos, hay que incluir el signo, es más o menos menos 70.000 más 80.000. Eso da positivo y eso da 10.000. 10.000 joules. Entonces tenemos que el trabajo total es 10.000. Y debe ser así, debe ser positivo porque pues en todo caso el tractor está logrando arrastrar la madera hacia adelante, entonces en total sí le está haciendo un trabajo positivo. Listo, entonces así ya tengo resuelto mi problema, solo que hay una cosa importante y es lo siguiente. Acabé de resolver el problema hallando trabajo de cada fuerza, ¿cierto? Así se puede resolver. Y al final se suman todos los trabajos, así está bien. Pero podría hacerlo con otro método, ¿sí? Este es el método de hallar trabajo por trabajo, pero podría hacerlo con otro método. El otro método, pues, es equivalente, ¿sí? Ustedes van a ver que es lo mismo. Es primero hallar la fuerza resultante y esa fuerza resultante me va a dar el trabajo total, ¿cierto? Entonces, aquí estoy hallando el trabajo de cada fuerza, trabajo de cada fuerza, pero también lo puedo hacer hallando el trabajo de la fuerza resultante, de la fuerza resultante, o de la fuerza total. Bueno, ustedes ya saben cómo hallar fuerzas totales, sumamos en X, sumamos en Y, con el valor en X y con el valor en Y por Pitágoras hallamos la resultante y hallamos el trabajo de esa resultante. Entonces yo lo voy a hacer y pues el resultado tiene que ser igual que el resultado que acabamos de hallar, el de 10.000. Entonces, simplemente por corroborar que ambos métodos son equivalentes, pues vamos a hacer ese cálculo y listo. Entonces, ¿cómo queda para eso tenemos que hacer la descomposición, ¿no? La descomposición de la única fuerza oblicua que no está sobre los ejes, que es la fuerza del tractor. Entonces, como siempre, hallamos la fuerza del tractor en X, la fuerza del tractor en y las anotamos. Anotémoslas acá. ¿Cómo nos queda la fuerza del tractor en X? Dijimos que íbamos a utilizar vectores de aquí en adelante, entonces, bueno, eso ya lo evaluamos, ya lo estudiamos, ya lo deben saber, ¿no? Entonces, si la fuerza del tractor ya la tengo, ¿cómo queda la fuerza del tractor en X en términos eh, del ángulo phi que tengo representado ahí?
al 30. En X quedaría coseno, profe. Eso. Entonces es con coseno, ¿no? Entonces nos queda ft coseno del ángulo, coseno de phi. Y la fuerza en T en Y, pues con seno, ¿no? Ustedes ya saben, ft seno del ángulo. Listo, entonces sumatoria de fuerzas en Y, en X. Hagámoslo primero en X. Sumatoria de fuerzas en X. Pues nos queda ft en X menos la fricción. Ft en X es ft coseno del ángulo, coseno de phi, menos la fricción. Como ya tengo esos valores, puedo hallar la resultante. Ft, ¿cuánto era? Ft, 5000. Entonces, Ft es 5000 newtons por el coseno de 36,9 menos la fricción que es de 3500 newtons. Cuando se hace esa cuenta, da lo siguiente. Ustedes lo pueden corroborar, eso da exactamente 500 newtons. Esa es la sumatoria de fuerzas en X. O sea, esa es la fuerza total en X. Eso también se puede escribir como fuerza resultante en X, ¿no? Esa es la fuerza resultante en X. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y nos queda la normal, que es positiva, más Ft en Y menos W. Y a ver cuánto queda eso. Ustedes lo pueden corroborar. Esa, a ver, la normal. Ah, bueno. Por la sumatoria de fuerzas, como no hay movimiento en Y, está en reposo, eso debe dar cero. Entonces, pues, la fuerza resultante en Y es cero. Notemos una cosa, hagamos una observación. Vean que las fuerzas en Y no hacen trabajo sobre el objeto. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Entonces ni siquiera había necesidad de hallar la fuerza. Bueno, ya sabemos que la fuerza resultante en Y es cero, por eso no se mueve en Y. En todo caso, sí se mueve, sí, como no se mueve, en todo caso, como son perpendiculares las fuerzas, van a hacer trabajo en cero, trabajo igual a cero, sobre el objeto. Entonces, pues la fuerza resultante es 500 newtons en X. Entonces podemos hallar el trabajo total a partir de esa fuerza resultante. El trabajo total, esa fuerza, como esa fuerza resultante es paralela al desplazamiento, el trabajo simplemente es fuerza resultante en X por distancia, por el coseno de un ángulo. ¿Ese ángulo cuál es? Pues les voy a preguntar a ustedes. ¿Cuánto es el ángulo entre la fuerza en X, la que hallamos, la resultante, y el desplazamiento?
¿Sí me entienden la pregunta? ¿O no? O de pronto no, no entienden la pregunta. A ver. ¿Cuánto es el ángulo entre la fuerza en X? La fuerza en X pues está en el eje X, ¿no? Y el desplazamiento que está también en el eje X. ¿Cuánto es el ángulo entre dos vectores perpendiculares? Paralelos, perdón. ¿Cuánto es el ángulo entre dos vectores paralelos? Wilmer respondió correctamente, es cero. El ángulo entre la fuerza en X y el desplazamiento que también está en X, pues es cero, ¿no? Dos vectores paralelos tienen ángulo cero. Ok, entonces aquí sería coseno de cero. ¿Cuánto es el coseno de cero? Gente, 1. ¿Uno? Sí, 1. El coseno de cero es 1. Entonces era lo que habíamos dicho bien al principio. Si la fuerza es paralela al desplazamiento, entonces la fuerza es simplemente fuerza por distancia. Es porque el coseno de cero es 1. Entonces el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, la fuerza resultante en X, ¿dónde la Y? Acá está. La fuerza resultante en X es 500 newtons por el desplazamiento que es 20 metros. ¿Cuánto da eso? 50 por 20, 500 por 20. Igual a 10.000, profe. 10.000. Exactamente, John. 10.000. John, ¿qué unidad? Julio, profe. Julius, exacto, muy bien. Entonces, ¿qué estoy obteniendo ahí? Eso era lo que quería obtener. Pues el trabajo era el mismo que antes, ¿no? Solo que aquí lo hallé diferente. Hallé el trabajo a partir de la fuerza resultante. Entonces, ustedes pueden aplicar cualquier método en los problemas cuando hay varias fuerzas. El primer método es, pues, hallar trabajo por trabajo de cada una de las fuerzas. O el segundo método es hallar la fuerza resultante y encontrar el trabajo de esa fuerza resultante. En el fondo es lo mismo, son los mismos, eh, el procedimiento es diferente, pero en el fondo es la misma física. Profe, esa última, que ahí digamos esa fórmula que se utiliza es la misma que estaba hecha la del producto punto, ¿cierto? Sí, fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Solo que en ese caso el ángulo es cero, entonces coseno de cero es 1. Entonces solo queda fuerza por distancia. Entonces aquí estoy mostrando eso. Aquí quería mostrar eso, que el trabajo se puede hallar de esas dos maneras cuando tenemos varias fuerzas. Hallando el trabajo de cada una de las fuerzas o equivalentemente hallando la fuerza resultante y encontrando el trabajo de esa fuerza resultante. ¿Ya copiaron esa última parte? Esa última parte quiero que la copien porque si la reduzco no se ve bien. Ya interrumpida. ¿Ya copiaron esa última parte? Sí, señor. De mi parte sí, señor. Listo. Entonces aquí queda el problema completo. Y se puede ver que los dos métodos para resolverlo dan igual. Y ya, ahí tenemos el concepto de trabajo. Entonces, para ir terminando,
para empatar con lo que vamos a ver la próxima clase, vamos a introducir el concepto de energía, concretamente el de energía cinética. Yo sé que eso lo han visto en algún lado, tal vez en el colegio. ¿Cómo se define la energía cinética, matemáticamente hablando? ¿Nadie recuerda? Tal vez alguien recuerde. Pues algo así, pues como que de un movimiento, algo así, profe. Sí, Que tiene no, que ver con el movimiento. ¿Se acuerda de la fórmula? Así más o menos. o sea, no me recuerdo muy bien, profe. Energía cinética. Hagamos el esfuerzo de recordar. ¿Cómo es la fórmula de la energía cinética? Pues esa es la E es igual a M por C a la 2, creo que. No, no, eso Ah, es ¿esa es de energía masa? relativista. Esa es la energía relativista. Eso es ya un tema súper avanzado de física. Ya no lo vamos a tocar. Más adelante tal vez. Antes de equivocar. Profe, creo que es esa la que usamos en el proyecto, que es E sub C igual a un medio por masa por volumen al cuadrado. Sí, por velocidad. Esa B es velocidad. Entonces la energía cinética, aquí la vamos a llamar para tener la anotación del libro, para mantener la anotación del libro. A ver. Sí. Para mantener la anotación del libro la vamos a llamar K mayúscula. K mayúscula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces es una energía que está directamente relacionada con la velocidad, es decir, es una energía que está relacionada con el movimiento. Obviamente, objetos con mayor velocidad tienen mayor energía cinética y también pasa lo mismo. Objetos con mayor masa también tienen mayor energía cinética. Obviamente, es mayor la masa de un camión a una velocidad dada, perdón, es mayor la energía cinética de un camión a una velocidad dada que la de una bicicleta a la misma velocidad. Obviamente puede hacer más daño el camión que la bicicleta. Entonces, ahí se refleja el concepto de energía cinética que lo vamos a ver con más detenimiento y con mayor profundidad la próxima clase y vamos a ver la relación entre el trabajo y la energía cinética. ¿Ok? Entonces, por hoy terminamos aquí. Simplemente era una introducción al trabajo y la próxima clase vemos la relación entre trabajo y energía cinética. Entonces, antes de que se vayan, voy a llamar lista porque mucha gente faltó hoy. A ver. Profe, una preguntita. Dígame. Pues investigamos sobre eso, ¿verdad? Estudiamos sobre eso, sobre la energía cinética, a ver si me recuerdo, porque es que no me recuerdo casi de eso. Pero ahí ya está la ecuación. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ah, sí, señor. Sí, pero hacer es como ejercicio y eso para Pues un poco. tranquilo, todavía no. Se pueden relajar, pueden tomar este breve periodo de relax. Se pueden relajar porque más adelante lo que viene va a ser estresante con muchos problemas. Entonces, por el momento pueden relajarse. No, pero no, profe, toca estar adelante porque después usted no aplica la fórmula y nos agarra dormido. No, pero por el momento no vamos a dejar problemas. Más adelante los dejamos y más adelante los dejo un taller. Ah, ok, profe, bueno, profe. Listo, entonces Lourdes Jesús no está, creo. Él me dijo que no se puede conectar. Martínez Jorge está. Martínez Jorge. Martínez Jorge no está, ¿cierto?
Mercado Jan sí está. Merchant Sí, Ingrid, señor, presente, profe. Merchant Ingrid está. Murcia Tania está. Parra Betsy no está. Peña Freddy. Peña sí está, Sí, ¿cierto? señor. Sí, señor. Paz Lisset está. Torres Brian. Torres Brian. Mire, Torres no está. Valencia Jessica está. Sí, señor. Y Wilmer Wilson está. Listo. Entonces, sigan así de juiciosos asistiendo a los encuentros. Sigan resolviendo los talleres con el juicio que le están haciendo. Y si tienen un buen parcial, pues van a pasar la materia sin problemas. ¿Ok? Gracias, profe. Ok, Bueno, profe, gracias. Gracias, estén profe. bien. Buenas Gracias, noches. profe. Feliz noche. Bueno, feliz noche a Listo, todos. profe, gracias. Que estén todos bien. Chao, chao. Hasta Gracias, luego. profe. Chao.